Un día más en los diálogos de Somosaguas, el programa de Libertad Constituyente Televisión en compañía, grata compañía siempre de Antonio García Trevijano. Hoy lo vamos a dedicar a un asunto que no es baladí, pero que quizá pueda parecer a algunos espectadores algo evanescente. Hay una frase de Ramón María del Valle Inclán que dice: nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. No sé si lo publicó en Luces de Bohemia o en La Corte de los Milagros, en alguna de sus novelas, obras de teatro, pero lo cierto es que hay un sentimiento arraigado en España de que todo depende al final de cada cual, de los intereses de cada cual. Nada es verdad ni mentira. Don Antonio Trevijano propone una serie de alternativas a lo que él considera una pseudodemocracia, pero ¿y por qué tiene que tener razón Trevijano? Puede ser mentira, depende del cristal con que se mire. ¿Existe la verdad y la mentira en política como digamos, elemento no subjetivo? ¿O por el contrario, claramente se perciben cuáles son el camino de la verdad o el de la mentira? ¿Qué reflexión le sugiere a usted esta frase de Ramón María del Valle Inclán? Es una frase literaria popular, no la inventó él. Hay un refrán muy antiguo que desde Roma que significan más o menos lo mismo, pero no es cierta. Eso es una expresión literaria, pero no es cierta. La verdad y la mentira existen. No solo en sentido moral, como decía Nietzsche, que decía la verdad y la mentira en sentido extramoral, ¿no? No, es que lo verdadero es algo más profundo aún que lo verídico. La sociología norteamericana, Dewey sobre todo, se inclinó más bien a confundir la verdad con lo verídico porque concebía la verdad como una creencia socialmente y generalmente aceptada. Así que, en realidad, para Dewey, el gran filósofo del pragmatismo americano, que fundó en realidad William James, pero el gran filósofo fue Dewey, John Dewey, creía que lo que cree la inmensa mayoría es lo verídico. Yo tampoco creo eso. Yo creo que no, que la verdad moral y la verdad política pueden ser tan demostrables como las verdades científicas. Es verdad que las verdades científicas, a partir de Popper, se ha generalizado la creencia de que son hipótesis mientras no se demuestre lo contrario. Es verdad que Newton, pero tampoco es verdad, porque Einstein no ha desmentido a Newton. Lo que ha hecho es completar la física newtoniana añadiendo las física de Einstein de la relatividad. Y la física que has continuado después de Einstein de las partículas elementales tampoco ha desmentido a Einstein ni a Newton. Complementan. Eso quiere decir que los avances científicos, cuando están en la buena dirección, son verdaderos. Y la hipótesis que es verdad, en teoría, si dice que todos los cisnes, el ejemplo que pone Karl Popper, si todos los cisnes son blancos, bastaría con encontrar un cisne negro para decir, eso era mentira, era una hipótesis. Eso no es así en la ciencia ni en la vida política. La pregunta se refiere a la vida política. La política forma parte es ambivalente porque, por un lado, la política forma parte de la moral, hasta el punto que es la máxima expresión de la moral. Porque la moral tiene una dimensión ética y una dimensión costumbrista. Los romanos, en latín, la palabra costumbre viene de moral. Es la moral, son las costumbres. Entonces, las costumbres honestas son la moral. Y la ética es la racionalización de esa moral que proviene de las costumbres y se forma ya una disciplina moral que es susceptible de ser estudiada y valorada. Bueno, pues la política es la máxima expresión de la moral, porque en ella reúne no solo las aspiraciones de la moral a la pureza y a la verdad contra la mentira moral, que se sabe lo que alguien miente o no miente, eso sí que existe y se ve, sino que además de esa verdad y mentira, la posibilidad de descubrir la verdad y la mentira en lo que se dice, en lo que se habla y en lo que se hace, también existe la posibilidad de descubrir cuál es la verdad en política si, en lugar de ser un arte, como hasta ahora se pensaba que en la política, el arte de hacer... El arte de lo posible, se ha dicho siempre. Sí, decir que era el arte de hacer posible lo necesario. Esas son frases tontas.
jamás han significado eso. Eso es una manera de hablar. Que no, la política puede ser una ciencia, siempre que, como la física y la biología, encuentre su unidad con la que construir el edificio científico de la política. ¿Y cuál es la unidad? Yo creo que la ha encontrado. Y es posible que tarde muchísimos años en admitirse el descubrimiento, pero ahí está ya descubierto. El distrito electoral. Naturalmente. Así, la física es física cuando se descubre el átomo. Antes no podía haber ciencia física autónoma. La biología es biología como ciencia desde que se descubre la célula. Pues bien, yo he descubierto que la unidad de poder, porque la política, igual que es la suma expresión de la moral, también es la expresión del máximo poder, más que el económico, más que el paternal sobre sus hijos. Por encima de todo está el poder de la política, que es el poder del que tiene, en que encarna la máxima autoridad en un territorio, que es quien tiene la facultad de manejar y manipular el Estado, los gobiernos. Y en ese sentido se puede descubrir perfectamente si es verdad o mentira un sistema político si tiene las características que la ciencia política ha atribuido a la democracia. Que como la unidad de poder es el distrito electoral, no el individuo, como creyó la Revolución Francesa, ni la familia, y aunque yo sigo pensando como Aristóteles que el todo es anterior a la parte. Es decir, cuando digo que el distrito, es que el distrito ya es un todo, es la unidad mínima de poder. El individuo no tiene poder, por tanto no puede ser unidad de poder, que es lo que se requiere para fundar la ciencia política. La familia es una célula social, la más pequeña, pero no tiene poder. En cambio, la política tiene que buscar, la ciencia del poder tiene que buscar la unidad mínima de poder, que es el distrito electoral. Y ese distrito electoral sí da representaciones auténticas. A partir de ese distrito se funda la teoría de la representación política, que no es la de Rousseau, sino ni tampoco la ateniense, que no había representación, porque el pueblo era el que, reunido en asamblea, era el soberano y decidía, no necesitaba representantes. Desde el momento en que los distritos electorales son grandes, pues ya necesitan nombrar representantes que, unidos con los de todos los distritos electorales, se reúnan en una asamblea capaz de dictar leyes que son de la nación, es anterior al Estado, porque las naciones son anteriores a los estados. El estado renacentista que tenemos es la concreción o la cristalización del poder político que se produjo al Renacimiento, pero ya existían antes del Estado en las comunidades o las comunas de la Edad Media del norte de Italia y en España. Ya existían organismos de poder natural, que eran las comunidades. Y en esas comunidades el poder fundamental era electivo. Eso se puede olvidar, porque los reyes no tenían el poder de hacer nada sin dinero, y no había dinero sin elección. Como dicen los ingleses, nada de fisco, no hay taxa sin representación. Pues ese es el origen de la ciencia política, la unidad representativa, el distrito. Luego, si a eso le añadimos que la única democracia que se conoce en el mundo moderno, después de la ateniense, que era directa, es la democracia representativa, después de haber encontrado el fundamento de la representación, que acabo de decir es el distrito, ya se pasa a la separación de poderes, porque sin separación de poderes no hay democracia. Y esa separación de poderes no está en Europa. Por tanto, se puede decir que la política no depende del color con que se mira. Se puede decir la verdad en política es la representación y la separación de poderes. En cambio, tiene mucha menos importancia el tema judicial, los jueces. Porque los jueces ni nombran ni administran la justicia en nombre del rey, como se dice en España, eso es un absurdo, ni administran la justicia en nombre del pueblo, otro absurdo, solo administran la justicia en nombre de la ley. ¿Por qué? Porque de las diversas clases de justicia que hay, conmutativa, distributiva, social, etc., solamente un tipo particular de justicia es el que está sometido a la jurisdicción de los tribunales. Esa justicia se llama legal. Como solamente justicia legal, la única fuente de la justicia es la ley. Lo cual no quiere decir que la justicia sea justa, porque las leyes injustas son, la mayoría de las veces, son injustas. Y esa ley es la que aplican los jueces. Por tanto, las sentencias, la mayor de las veces, son injustas,
Pero ¿y por qué? Porque están aplicando la justicia legal. Y la mayoría de las leyes están hechas en beneficio de los poderosos y no en beneficio del pueblo. Por eso las sentencias son injustas, porque tienen que aplicar leyes injustas, que están hechas no por representantes del pueblo, sino por los representantes de los partidos. Pues muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. Ha estado especialmente clarividente hoy y sobre todo claro y pedagógico. Mañana nos veremos nuevamente en estos diálogos de Somos Aguas de Libertad Constituyente Televisión. Hasta mañana.